Gabriel, ¿cómo estás? Rodrigo, un gusto verte, estar acá con vos. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es? A ver, dentro de todos los factores que se puede hoy tomar como análisis o estudio, digamos, de lo que es la violencia y la inseguridad. Yo diría, la madre de todo es la violencia, porque es una sociedad violenta, y la inseguridad es una de las ramificaciones. Pero dentro de esa ramificación, ¿cuánto juega una sociedad armada e ilegalmente? Mirá, creo que es el factor fundamental, diría, entre todo el abanico de causas que llevan a que hoy la sociedad viva con temor y hackeada, porque esta es la verdad. No podemos ocultar la realidad de que en todas las mesas familiares o de café o de peñas de amigos el tema de la inseguridad está latente y aparte se palpa y se ve, y creo que Rosario es un reflejo. Cualquier política de seguridad frente a la situación de alta criminalidad y profesionalización que tienen las bandas, sobre todo que operan en Rosario, armados de modo sofisticado, porque sus recursos provienen también ilegalmente del narcotráfico, hacen que se produzcan estos episodios de violencia. Y el Estado muchas veces va detrás, y me parece que esto es, siempre me gusta señalarlo, no con el afán de descentralizar la responsabilidad que le cabe al Poder Ejecutivo, pero creo que acá la sociedad en su conjunto debe dar una batalla o debe enfrentarlo a través del Estado. Y el Estado compuesto en sus tres poderes, y me parece que esta iniciativa a la cual vos te referís, que ya la vamos a explicar, es decir, tiene la iniciativa en el Ejecutivo, que es brindar una herramienta más, no una herramienta material ni instrumental para las fuerzas policiales, pero sí para otro estrado del poder, como es el Poder Judicial, a los fines que los jueces puedan tener herramientas legales precisamente para aquellas personas que están armadas o que son transeúntes con armas de fuego, cualquiera sea su calibre, portándola de un modo ilegal, o vayan a producir delitos con ellas, o traten de evadir un procedimiento policial o un procedimiento judicial, puedan en tal caso transitar el proceso penal. Obviamente que en esos casos estarían cometiendo un delito. La sanción a un delito debe transcurrir mediante un proceso, tiene que haber un enjuiciamiento y va a haber una sentencia, y dentro de ese lapso de tiempo el delincuente puede transcurrir el proceso, sea en libertad o sea privado de su libertad. Entonces, el proyecto que estamos enviando es precisamente que en el caso de portación de armas o tenencia de modo ilegal, cualquiera fuera el calibre de armas de fuego, o sea, por la comisión de un delito de manera directa o como partícipe, o evadiendo cualquier acción de la justicia o policial, al tiempo de que se inicie el proceso, los jueces puedan disponer una prisión preventiva, es decir, que en ese caso el responsable quede privado de su libertad, pueda transcurrir el juicio con todas las garantías constitucionales, solamente con la prohibición de deambular hasta tanto se obtenga una sentencia. Es una medida, nos podrán preguntar, ¿es efectista o será realmente eficiente? Bueno, tenemos que ser prudentes, no hay que, creo, sobrevalorar los beneficios, pero sí creo que, como vos decías, es un elemento más para proporcionarle a la justicia, que siempre es muy criticada en estos casos, de poner, digamos, énfasis o echar mano a una herramienta legal que es la prisión preventiva. Esto en el ámbito, digamos, de los tribunales ordinarios y también de la justicia federal. Debería ser también, o sea, la justicia federal debería actuar en sintonía, digamos. Mire, esto no es así, esto está enfocado pura y estrictamente en el ámbito de la competencia provincial. Pero esto es para la justicia provincial. La federal también debería tener algo similar, ¿no? La justicia trabajar en espejo, digo. Las normas procesales que tiene nuestra provincia versus las normas nacionales prácticamente están reflejadas en espejo. Lo que se propone o la intención que se tiene es incorporar un ítem más, porque, en el enjuiciamiento penal, cuando se comete un delito, se van tramitando distintos pasos.
Y muchas veces en esos pasos se puede obstaculizar el normal desarrollo del proceso. Entonces se pueden dictar medidas precautorias o medidas, como se dicen, cautelares. Una puede ser que quien estaba privado de la libertad sea liberado y puede ser puesto en custodia de un familiar o en custodia de una entidad pública, y en otros casos es menester que quede privado de su libertad en un instituto carcelario. Hoy, si alguien trata de evadir la acción de la justicia o la justicia tiene temor que se fugue, puede dictarse la prisión preventiva. Nosotros, frente a esas dos circunstancias, sumamos una tercera, que es la aportación ilegal de armas. Esta aportación ilegal de armas, el Código de Procedimiento en lo federal no lo tiene previsto, pero sí, en el proceso federal hemos visto cómo muchos exfuncionarios del gobierno de Cristina en aquel momento, durante la gestión Macri, estuvieron con prisión preventiva. Si bien eran por episodios de corrupción, sí. Creo que tanto esos episodios de corrupción como una tenencia de arma de fuego debe tener una consideración, una envergadura tal, y en ese caso los jueces federales podrían llegar a articular una prisión preventiva también. Lo hemos hablado muchas veces con vos fuera de cámara, pero quiero una reflexión tuya de por qué se llega a esta situación de violencia y de inseguridad, sobre todo en Rosario. El epicentro es Rosario. ¿Y cómo puede ser que se manejen desde los pabellones de los penales las bandas organizadas, digamos, que hoy son entre tira-tiros, que son los monos, o algo mucho más complejo y ramificado, como es el grado de poder que tiene el clan Alvarado? En esos dos reflejos, ¿no? Hay muchos más, por supuesto, pero digo, ¿qué reflexión tenés de cómo es el modus operandi, digamos, para que yo creo que se maneje de esa forma? Hay que empezar por las causas. Yo creo que en algún momento la institución policial y la institución política se alejó un poco de tener una visión eficiente de la gestión de la seguridad. Te diría yo que allá hacia los fines del 2012 o 2013, cuando estas bandas comienzan a delinquir, y me parece que frente, diría yo, en cierta parte a la indiferencia o desatención, se generaron bolsones o sectores de corrupción dentro de las fuerzas policiales y de las fuerzas del servicio penitenciario, donde nuestra provincia está en el más alto ranking de funcionarios policiales o penitenciarios y hasta fiscales que han terminado presos. Entonces me parece que eso ha posibilitado en parte que no se custodiara o no se ejerciera actos eficientes de inseguridad. Por otro lado, tampoco tenemos que, ese no es el único factor. Las desavenencias económicas de nuestro país, obviamente el crecimiento de la pobreza y la precarización económica hace que el mercado de la droga sea un mercado más rentable, un mercado informal, que por su informalidad genera innumerables recursos, y esos recursos volcados a sectores pobres, a sectores indigentes, posibilita que se vayan formando, como se denomina en la jerga, soldaditos, que hoy ven por la situación económica y por la precarización de la custodia de seguridad, campo fértil en la sociedad para delinquir por otro lado, y por otro lado no tienen ninguna salida laboral o social más que la droga, y le rinde mayor rédito económico estar ligado a la droga que estar trabajando formalmente. Entonces, hoy nos encontramos con esta crisis donde es necesario echar mano y profesionalizar más a la institución policial, que creo que más allá de algunas desafortunadas opiniones que en su momento diera el ex ministro Saín y hoy que tiene la responsabilidad Alaña, creo que han intentado comenzar a poner algunas directrices dentro de la policía. Los resultados no se obtienen de una manera inmediata porque un país o una provincia con 40% de pobreza es muy difícil dar una batalla con resultados inmediatos. Por eso es que creo que acá la responsabilidad, como hoy decía, no solamente cabe
únicamente a uno de los tres poderes del Estado, sino a los tres. Y por otro lado, así como avanza la tecnología, que cada día vemos que te ofrecen un teléfono nuevo o te ofrecen otro servicio de televisión por cable o las aplicaciones, obviamente que todas esas herramientas volcadas a la delincuencia también posibilita que la delincuencia se vaya profesionalizando más. Hay causas, y ahí vos tenés evasivas dentro del propio sistema judicial, donde hoy por hoy algunos elementos que son, no digo disuasivos, sino obstaculizar las comunicaciones celulares, cada vez se hace más dificultoso también dentro de los penales. Hay investigaciones, digamos, que llevan a cabo algunos fiscales donde determinan que la orden de matar, por ejemplo, a Argüelles, o sea, en Rosario, vino de la cárcel, de Marcos Paz, ni siquiera de acá. Sí. O también... Y de un teléfono fijo. Y de un teléfono fijo, o sea, digo, estas cuestiones, o sea, cómo se solucionan, porque si el nido de víboras está dentro de lo que se llama servicio penitenciario, pero no es únicamente la provincia de Santa Fe, también tienen que articularse con otras provincias. A ver, vivimos en una situación de combustión tal donde se tensan dos principios, aquellos que están a favor de un garantismo extremo y están aquellos que por querer regular distintas situaciones, por ejemplo esta que estamos avanzando sobre la prisión preventiva en materia de tenencia de armas ilegales, dice que uno puede tener mano dura. Yo creo que acá, más allá que todos tenemos la libertad de opinión, de tener nuestra propia ideología, debemos de una vez por todas concertar que más allá de los principios hoy estamos en una situación de excepción. Y las situaciones de excepciones habilitan a tomar determinadas normas de excepción, donde muchas veces algunos derechos pueden resentirse, pero de un modo transitorio. Me parece que acá hay que dar muestras de fortaleza y decisión firme para que aún así a algunos nos guste o no les guste, por ejemplo, en hacer más rígido algunas situaciones en cuanto a los controles. A nadie nos gusta que nos controlen, pero tenemos que hacerlo porque si no, cada vez la debacle es mayor. Vamos al ámbito exclusivamente del otro poder, digamos, el Poder Judicial. ¿Cuántas vacantes hay hoy? ¿Tienen ustedes más o menos ya monitoreado de cómo es la cantidad estamos de alrededor de las 30, 32, 33 vacantes, algunas de ellas cubiertas con subrogantes, si bien son vacantes reales, pero el servicio de justicia se brinda, y en otros casos debe haber aproximadamente unas 20 vacantes reales. ¿En qué ámbito sobre todo? ¿En qué fuero? En fuero tenemos, en la amplitud de los fueros, tenemos tanto algunas vacantes de jueces penales, y también hay vacantes en el fuero laboral como en el fuero civil y comercial. No solamente en Santa Fe, sino también en toda la geografía de la provincia. ¿Cómo ves la actuación del MPA? Ya se van a cumplir en febrero, se van a cumplir, si no me equivoco, 8 años. Bien. Antes omití algo. La próxima semana la legislatura va a tener a consideración 14 pliegos que le hemos enviado. De los 30 y pico. De los 30, es decir, prácticamente van a estar cubiertos, te diría, entre las coberturas con subrogancia y las coberturas definitivas, van a quedar un 20% aproximadamente de jueces por cubrir, exactamente. En relación al MPA, yo creo que merece una revisión. Creo que merece una revisión. Obviamente el diseño del Ministerio Público de la Acusación fue pensado en un contexto donde obviamente la criminalidad fue creciendo, los derechos en cuanto a su operatividad también, y me parece que algunos recursos humanos no estuvieron a la altura de los acontecimientos. Acá muchas veces se tensa algunos institutos que rigen la actividad del MPA, por ejemplo, lo que tiene que ver con la sanción de aquellos fiscales que no cumplen el rol de manera adecuada. Entonces hemos visto cómo
se han disputado quién es el órgano capacitado para enjuiciarlo, si es la legislatura puramente, si hay que armar un jury de enjuiciamiento, si antes lo tenía la Corte, qué es la autonomía funcional. Entonces estamos dando vuelta allí sobre un híbrido, sobre todo que hace eje en la autonomía funcional de este instituto, como no tenemos nuestra Constitución que habilite que tenga una autonomía total. Me parece que si hoy está dentro del Poder Judicial, el Poder Judicial debería tener la cabeza del Poder Judicial, que es la Corte, quizás tener un mayor participación dentro de la gestión del MPA y no que tenga la independencia plena. Ahora, tenemos que ponernos de acuerdo acerca del modelo final que queremos de esta institución. Y a ver, esto lo hemos hablado varias veces también con vos, que la legislatura sea quien haga de espada de Damocles sobre cualquier actuación de un fiscal, ¿está bien o está mal para vos? Yo creo que los resultados hoy en algunos casos han sido provechosos y en otros no tanto. Porque en aquellos casos donde realmente hay que tomar decisiones firmes o hay elementos que pueden hacer variar la balanza para un lado y el otro, me parece que es donde la tecnocracia debe tener una mayor participación y despolitizar lo más que se pueda el enjuiciamiento. Es imposible que es imposible porque eres el poder del Estado que tiene la naturaleza política. Y menos si hay un legislador que tiene que ser investigado, ¿no? Claro, yo creo que precisamente... ¿Qué opinas, digamos, del dictamen del Procurador General, de Barraguirre, con respecto, digamos, a los fueros? O sea, que pueden tener fueros, digamos, de parlamentarios, fueros, digamos, o sea, que no se puede arrestar, pero sí para investigarse. Creo que es un dictamen muy provechoso, creo que es un dictamen que hace docencia, creo que plantea los dos escenarios posibles y se inclina por uno de ellos. Es decir, acá se tensan, como me gusta decir, dos situaciones: si nuestra Constitución local está en armonía con la Constitución nacional, y advertimos que no lo está. Es decir, los fueros que funcionan en Santa Fe están pura y exclusivamente para el funcionamiento de la Cámara en sí, para que no se resienta, no con un objetivo que sea la no presentación a la justicia. Entonces, mientras que sí te lo habilita la Constitución nacional. Hay algunos que dicen, no, tiene que tener prioridad nuestra Constitución, el derecho local versus la Constitución nacional, y como ha hecho el Procurador, desde el costado más afecto a la Constitución nacional, pensando la habilitación a que el funcionario, el legislador, deba presentarse a la justicia. La visión como sociedad, uno pretende que los funcionarios rindan cuenta y se presenten libremente a la justicia y que no tengan que ocultar nada y que los jueces los puedan investigar libremente. Ahora, que esa investigación no turbe, no entorpezca el normal desarrollo que debe tener la legislatura, y me parece que un legislador que vaya, se presente, dé sus explicaciones, no va a turbar para nada la gestión de la legislatura, y creo que sería saludable para la población. Gabriel, siempre es un gusto. Muy Gracias, lindo estar contigo.